Vamos a hablar con Miriam Jiménez Lastra, que ella es politóloga, socióloga, ha sacado un libro muy guay sobre un tema que aquí nos interesa muchísimo, que es la virginidad. Tabús en torno a la virginidad, mitos en torno a la virginidad. ¿La virginidad existe o es un concepto que hemos creado? Muy interesante el libro, vamos a hablar mucho con ella. Os recuerdo además que podéis mandar todas las preguntas que os surjan por el chat de Twitch. Y ahora sí está con nosotras Miriam Jiménez Lastra. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, te contaba fuera de cámaras que para mí Spanish Revolution siempre ha sido un medio de referencia. Justo se me cae el libro ahora, Mira, has visto. Coloca ahí bien la promo, ¿eh? Que se... Ahí, estamos. que se vea. Que se vea. Y eso, que estoy encantada de estar aquí. Oye, pues nosotras más encantadas de que estés porque además es la primera vez que vienes, así que te voy a hacer la pregunta de rigor, que es ¿de qué estás tú hasta el coño, Miriam? Yo de muchas cosas, la verdad. Pero en concreto hay una que yo creo que me toca mucho y que viene mucho a cuento con vosotros, yo creo, que es que me enfada mucho que pesen más las narrativas que las realidades, ¿no? Y yo lo veo constantemente, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba viendo tweets, siempre se están metiendo con Broncano, con Silvia, la presentadora de televisión española, y es como, nadie ve Telemadrid, nadie se queja de Telemadrid. Claro, cuando ellos están en el poder y controlan esas narrativas, no les importa. Pero cuando hay otros que ponen a otro tipo de presentadores de diferentes ideologías, porque hay de todo, se quejan. Entonces, bueno, a Sí. mí me molesta mucho que estemos en unos tiempos en los que importe más la narrativa que la realidad. Sí, de esa narrativa hablamos mucho aquí y de hecho tu libro también va un poco de la narrativa, porque el libro que lo acabas de sacar, que justo hemos hablado, que lo presentaste el otro día y que ayer estuviste firmando en San Jordi, es ¿La virginidad no existe o sí? Entonces, ¿qué narrativa, no, nos han contado en torno a la virginidad? Pues, hombre, pues principalmente que la virginidad es un estado biológico, nos han contado esa narrativa, previo a la penetración de un pene. No sé si puedo decir estas palabras en Twitch. Sí, sí, puedes decir. ¿Sabes que hoy justo cuando he puesto el título, o sea, puedes decirlo pero no escribirlo? Aquí para decir te dejan de todo, ¿sabes lo que te digo? Pero luego, por ejemplo, en el título que he puesto los mitos de la virginidad con Miriam, he tenido que quitar una I de virginidad porque no me dejaba Claro, poner virginidad, madre claro. mía. Suele pasar. Yo constantemente tengo que estar modificando todos mis vídeos en redes sociales para que no me, bueno, que no vean que estoy haciendo un contenido como muy político, porque me lo cierran. Sí, sí, todo. sí, totalmente. Pero vamos, de decir, aquí se puede decir lo que quieras. Luego ya. Genial. Así que vamos con la virginidad entonces. Yo me he estado leyendo tu libro que no me ha dado tiempo todavía a terminarlo, pero sí que me ha dado tiempo a leer gran parte. Y por ejemplo, me ha llamado mucho que tú hablas de la falacia de la existencia del dolor al Ujú. principio del libro, ¿no? Claro, yo lo pensaba y decía, ah, pero ¿qué es una falacia? Yo pensaba que como que a todas nos dolía y que el dolor era algo como que tenías que sentir sí o sí cuando perdías la virginidad. Total, es que hay como 3 narrativas en base a bueno, hay 3 justificaciones biologicistas, en base a esa narrativa de que la virginidad es un estado físico, y son el himen, el dolor y la sangre, ¿no? Cosas que supuestamente, pues, son médicas, que se podrían controlar, pero la realidad es que no todas las mujeres sangran en su primera relación sexual, con penetración. La realidad es que no te tiene por qué doler, y la realidad es que el himen es una membrana flexible que no se tiene por qué romper y que de hecho hay mujeres que llegan a dar a luz con su himen ahí. ¿Qué dices? Dios mío. Claro, es que esto no se sabe. Entonces, bueno, pues es una realidad que también existe, que además hay diferentes tipos de ímenes, que no todas tenemos el mismo. Bueno, pues que en algunos casos se podrá romper y hay casos en los que se rompe incluso previamente al acto sexual con penetración. ¿Y a quién le interesa que gire todo en torno a ese dolor y en torno a ese estrés para la mujer, en la mayor parte de los casos, claro? Bueno, yo creo que parte de la raíz, más profunda, que es la sumisión de la mujer. Porque que nosotras tengamos que aceptar que nos va a doler y que vamos a sangrar, que supuestamente, pues, el dolor es una muestra de tu cuerpo para decirte que algo no va bien. Y la sangre puede ser consecuencia de un desgarro. Y deberíamos de ser conscientes de eso y de autoconocer nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues, obviamente hay un sistema que subordina a las mujeres, que nos quiere en ese estado de sumisión, de aguántate porque esto es lo que hay y vas a tu primera relación sexual Ujú. partiendo de unas premisas totalmente sumisas, y de no conocer tu cuerpo, de no ser consciente de tu propio cuerpo y de cómo funciona.
Ujú. Y oye, tú que haces un montón de contenido para redes sociales, que eres socióloga, que hablas ya no solo de feminismo, también hablas de veganismo, por ejemplo, etcétera. ¿Por qué de entre todos los temas te decidiste por la virginidad? Pues porque, a ver, yo antes que vegana fui feminista. Yo en lo que empecé a hacer activismo y militancia en el barrio, en la universidad, etcétera, fue en feminismo. Siempre ha sido mi tema. En la carrera el género es lo que más he estudiado, es en lo que más he profundizado, y yo sabía que mi primer libro tenía que ser sobre género, no sobre otras cuestiones. Y además, en concreto, sobre la virginidad, porque creo que supuestamente hemos avanzado mucho, pero en lo público, ¿no? Ahora tenemos pues derecho al voto, derecho al divorcio, derecho al aborto, derecho, en teoría, a tener un mismo trabajo por un mismo salario, pero en lo privado, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras camas, no hemos avanzado tanto. Ujú. Y en la intimidad todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Y la virginidad, pues yo creo que es uno de esas ideas, esos conceptos que mejor están atravesando estos tiempos y mejor están permaneciendo, ¿no? Que permanecen Sí. intactos ante el feminismo. No, todo el mundo sigue usando el concepto, seguimos autoidentificándonos con ese concepto, lo hacemos propio, nos caracteriza o no, y eso, bueno, pues a mí me alucina, sinceramente, que ante los tiempos y las movilizaciones que hemos vivido, este concepto siga intacto. Sí, fíjate que el propio concepto, estaba pensando ahora, de perder la virginidad, ya te está diciendo que es algo que tienes que conservar, ¿no? Que es algo que pierdes. Que perdemos sobre todo nosotras. Claro, claro, nosotras, sí, sí. Porque yo, o sea, en el libro hay una parte de investigación histórica, pero hay otra parte en la que habla la juventud, Sí. cómo vivieron sus primeras relaciones sexuales. Y es muy interesante ver cómo a veces resignifican el tema, pero normalmente, bueno, pues siguen con el mismo concepto instaurado, ¿no? Y en sus propias vivencias vemos que no tanto ha avanzado, ¿no? Ujú. La cuestión. Hay un tema que me llama mucho la atención, que de hecho yo llevo dándole vueltas pues, durante los últimos meses mucho, que es el tema de las relaciones verdaderamente igualitarias, ¿no? Verdaderamente iguales. Porque tú hay un momento en el que dices el hecho de que las mujeres comiencen su primera relación sexual a una edad parecida a la de los hombres tiene consecuencias sociales no solo diferentes, sino desiguales. Ellas viven su primera relación en base a prejuicios y normas sociales machistas que empujan a que vivan esta y otras experiencias de manera cohibida y constreñida. ¿La relación completamente igualitaria, en este caso estaríamos hablando entre un hombre y una mujer, existe o es un oxímoron? Porque a mí a veces me parece que es imposible que la relación sea igualitaria del todo. Yo creo que sí que se puede conseguir. Creo que es complicado, sobre todo porque no creo que hayamos avanzado tanto en lo íntimo y dentro de nuestras casas. Pero sí que creo que puede ser posible. A mí siempre me preguntan, bueno, pero cada uno pues vive su primera experiencia de una manera diferente. Yo a lo que voy es a que cada persona es diferente, todas las personas somos diferentes y nos enfrentamos y tenemos experiencias diferentes. La cuestión es si estamos teniendo experiencias desiguales. Hmm. Y la cuestión es esa, que nosotras pues, nos enfrentamos a esas primeras relaciones sexuales desde la sumisión y desde el cero conocimiento de nuestro cuerpo, desde el ser un objeto de deseo más que sujeto activo, porque nadie nos ha dicho que nosotras somos sujetos activos de la sexualidad, y en cambio ellos todo lo contrario, ellos parten de ser quienes, que es una presión también para ellos Sí. muy chunga, que ellos son quienes tienen que controlar, quienes tienen que saber, quienes tienen que durar, quienes tienen que mostrar ese macho, ¿no? En la sexualidad. Es horroroso. Claro, ¿cómo afecta todo esto a los jóvenes? Antes hablabas de ellos y de que es verdad que sigue persistiendo eso de hablar de la virginidad, aunque es verdad que las generaciones venideras son mucho más libres, yo creo, en cuanto al tema de hablar la orientación sexual o de incluso no hablarla, pero dar por hecho que oye, que cada uno hace lo que quiere. En el tema de la bisexualidad, yo creo que son mucho más abiertos y abiertas en muchísimas cosas, pero no en el tema de la virginidad. ¿Cómo se podría empezar a deconstruir ese término de la virginidad? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Por dejar de usarlo. Yo creo, es algo que también comento en el libro, que lo primero que tenemos que hacer es dejar de usar ese término en absolutamente cualquier sentido. Virgen, el aceite, no Vale. las personas. Entonces yo creo que deberíamos de utilizar frases más amplias. Oye, pues, ¿cuándo fue tu primera experiencia sexual? Eso da lugar a que alguien pueda sentirse dentro de esa conversación. Porque, por ejemplo, mujeres lesbianas, la cuestión es lo que está pasando, que incluso en conceptos médicos no se entiende
que no son vírgenes, ¿no? En plan, que hayan tenido sexo entre ellas, se considera que son vírgenes eternas, incluso pues, en ginecología se considera que a lo mejor no hay que hacerle ciertas pruebas porque dan por hecho que no han tenido penetración, o sea que todavía estamos en unos puntos muy alejados. Y es cierto que, por ejemplo, el colectivo LGBT, que también tengo un apartado sobre el colectivo LGBT, pues vemos que resignifica el concepto de virginidad, porque si originalmente es pene-vagina, pues tienen que resignificarlo hacia ellos mismos. Pero lo que hacen es coger ese concepto normalmente y replicarlo en sus relaciones. Por ejemplo, entre hombres sí que existe como la virginidad anal. Y entre mujeres, bueno, entre mujeres bisexuales lo que pasa es que hay muchas mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, pero consideran su pérdida de la virginidad cuando se acuestan por fin con un hombre. Claro. Es complicado, ¿no? Y hay gente que lo resignifica y esto me gusta mucho más y considera que su pérdida de la virginidad es pues cuando tienen una experiencia independientemente de la penetración. Eso, independientemente de la orientación, está ocurriendo. Pero vemos que el significado, lo que conlleva el evento social de la pérdida de la virginidad y el concepto de virginidad se replica. Sí, de hecho es verdad que el término yo soy virgen anal sí que lo he escuchado en algunas de mis amigas conocidas, es decir, es como estamos buscando permanentemente virginidades que perder, ¿no? Experiencias que probar, que realmente sería lo suyo. Totalmente, o sea, al final, cuando es un evento social, tú también quieres participar de él. Y sobre todo en la adolescencia, cuando tú quieres encontrar tu lugar y, bueno, pues para quien no lo sepa, la edad media de una primera relación sexual con penetración son los 15 años. Y la edad media de una primera relación sexual en general son los 11 años. O sea, es decir, que estamos en etapas en las que todavía no hemos configurado nuestra propia persona, en las que nos estamos encontrando, que además nuestro cuerpo atraviesa, bueno, pues unas cuestiones brutales y encima tenemos pues unos grupos de iguales, nuestros amigos, pues que queremos pues ser como ellos o hacer las mismas cosas que hacen, no sentirnos que estamos fuera de la onda, ¿no? Y eso, bueno, pues en concreto con todo lo que conlleva el concepto de virginidad para ellos y para ellas puede ser muy negativo, sobre todo en esas edades. En las primeras páginas que hacías referencia tú antes a la parte de la investigación histórica, ¿no? Acerca de la virginidad y sus lazos, pues tanto con la historia como con la religión, por ejemplo, que hay una relación ahí bastante importante. ¿Dónde se sitúa, o sea, cuándo se empieza a usar el término virginidad? Yo no sé si hay, mira, me encanta porque nunca me había planteado como cuál es el momento, como el año y la fecha en la que se empieza a usar. Sí que sé pues que al final es una herramienta, hay gente que piensa, pues esto nacerá de la religión. Y no, al final la religión simplemente es una herramienta que transforma las necesidades materiales en historias culturales y genera, bueno, pues unos valores morales para toda la sociedad, para que la gente pueda hacerse partícipe de esas cuestiones. Y la virginidad es eso. La virginidad tiene una necesidad material que, bueno, si quieres la desvelo. Claro, sí, bueno, como quieras. Yo creo que sí. O sea, la virginidad nace dentro del seno de la familia, el matrimonio y la monogamia. Es decir, que antiguamente en sociedades primitivas no existía, no era necesario. Las sociedades eran matrilineales porque no se sabía quién era el padre. Llega un punto en el que, bueno, pues obviamente pues existe un patriarcado y cuando hay un excedente de propiedad privada, los hombres necesitan saber quiénes son sus hijos para pasar la herencia. Entonces, ¿cómo puedes saber quiénes son tus hijos si no controlas la sexualidad de las mujeres? Y ahí es donde nace el concepto de virginidad y se genera pues eso, todo ese sistema de valores para que las mujeres pues efectivamente hagan propio ese control de la sexualidad. Claro. Porque si tú generas un concepto que es positivo y además generas figuras como la Virgen María y otras muchas en diferentes culturas. Sí, la Virgen María no perdió la virginidad nunca. Claro, y además nadie lo cuestionó tampoco, ¿no? Sí. Yo en el libro lo digo. Bueno, pues nadie cuestionó el himen intacto de esta mujer, ¿no? En cambio, ¿cuántos himenes intactos han sido cuestionados a lo largo de la historia y qué consecuencias ha tenido para las mujeres, que han sido pues muy graves? Porque ese destierro, esa pérdida de la honra, esa pérdida de... es que mira, por ejemplo, hay muchos
como psicólogos muy conservadores, psiquiatras muy conservadores, que, pues, que dicen, es que, sobre todo los que tienen discursos de conservar la virginidad hasta el Ujú. matrimonio. Ellos utilizan mucho esta idea de que cuidado porque si tienes una relación sexual antes del matrimonio puedes caer en depresión, puedes caer en problemas mentales. Pues cómo no vamos a caer en una depresión si tú me estás contando que todo mi valor como mujer gira en torno a mi sexualidad y a que yo conserve ese estado de virgen. Y encima la religión me dice que solo hay dos maneras de que yo me pueda salvar, que es Claro. o siendo virgen eternamente o siendo madre y reproduciéndome. Oye, voy a dar la bienvenida, por cierto, a la gente de Carne Cruda que está por aquí, que acaban de llegar. Muchas gracias por esa raid. Estamos con Miriam Jiménez Lastra, que es la autora de La virginidad no existe, o sí, y justo nos estaba hablando, muy interesante, la verdad, de los orígenes de esa virginidad y de por qué seguimos hablando de perder la virginidad, ¿no? Porque hemos creado todo ese relato pues en torno a la misma virginidad, así que si tenéis alguna pregunta todavía estáis a tiempo de hacer alguna. Y justo estaban comentando por el chat que una de las cosas que hemos hablado también y lo están diciendo pues gente que también pues ha vivido esa experiencia, es el tema de la virginidad entre parejas LGTB, por ejemplo, entre lesbianas que consideran o se considera, por ejemplo, cuando van al médico o al ginecólogo, que no han perdido esa virginidad y cómo se trata la virginidad de manera diferente, sean hombres o sean mujeres. Decías, Miriam, además que habías hablado también en ese libro de los hombres y de la virginidad para los hombres, y ya que estamos en un espacio bastante masculinizado que es Twitch, podríamos hablar también de cuánta presión se le ha impuesto al hombre y también sin querer cuánto control a través de la virginidad para con sus primeras parejas o sus primeras relaciones, ¿no? Es una cosa que yo también creo que está un poco invisibilizada, pero que me parece muy grave. Porque además creo que hay una cuestión que es que entre nosotras hablamos mucho y tenemos unas redes de apoyo, de conversaciones muy emocionales y de abrirnos muchos de cuáles son nuestros problemas, nuestros traumas, pero en cambio no parece que haya tantos grupos de hombres que hablen entre ellos de, mira, es que tuve una eyaculación precoz o se me bajó o es que no lo disfruté o etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay esa presión por parte de ese grupo normalmente a ¿qué pasa? ¿No lo has hecho ya? ¿No lo has hecho ya? ¿Que eres maricón? Entonces, hay unas presiones hacia los hombres que también me parecen muy graves y yo siempre lo digo, que el patriarcado al final es una jaula que ellos se han construido y que ellos siguen reproduciéndose también para ellos mismos, ¿no? Porque como si este sistema binario hombre-mujer no les constreñía también a ellos. Que creo que es una cosa a poner en valor. No creo que lo que vivan sea equiparable a lo que vivimos nosotras, pero que me parece una cuestión también a visibilizar. De hecho, dicen por el chat, es curioso cómo al hombre se le ataca por ser virgen, en cambio a la mujer se le premia por ser virgen, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, bueno, esto depende también ahora mismo del grupo de iguales y de con quién estés socializando, ¿no? Porque Claro. tenemos una sociedad muy diversa. Entonces, probablemente si estés en un grupo de adolescentes, a una mujer virgen tampoco se le premie, sino que esto es increíble, ¿no? Porque la sociedad sí que sigue manteniendo que si te acuestas con muchos, pues eres una puta. Básicamente es que sigo sin saber si puedo decir estas Sí, palabras. sí, sí, puedes, no te preocupes. Aquí se Vale. dicen cosas peores todo el rato. Pero luego también pasa que una mujer joven, si no lo ha hecho, es una mojigata y también se la culpa, ¿no? Entonces, como que estamos viendo que hay, dependiendo de qué sectores, también dentro del feminismo creo que hay que hacer una crítica, que hemos vendido esa mujer moderna, esa mujer que tiene que acostarse contra el mal mejor, nos hemos equiparado a ellos, ¿no? Que parece que nos teníamos que comportar como ellos. Y bueno, pues también hay una crítica a esto en el libro porque obviamente pues también es una presión que también estamos añadiendo. Y de hecho comentan por el chat, ¿qué opinas de estos grupos de hombres que ahora hablan del valor de la mujer? Hay muchos vídeos, sobre todo en TikTok, de hombres muy jóvenes, además, y de chicos muy jóvenes, que hablan de cuánto valor tiene tu mujer, con cuántos se ha acostado o con cuántos no, para ver si es tu pareja ideal o solo una tía para pasar una noche, ¿no? Bueno, es que es alucinante porque hacen cálculos,
¿no? Hacen Claro. como fórmulas matemáticas, en plan, ¿cuántos años tiene? ¿Con cuántas personas se ha acostado? Bueno, en fin, es que es alucinante. Probablemente nadie pasa ese, o sea, casi nadie pasa ese cálculo, es como que tienes que haberte acostado solo con una persona. Claro. Es que el otro día me puse a hacer cálculos, yo también, en plan, a ver si entro. Spoiler no, es que es muy difícil entrar en ese cálculo, pero sí, yo lo que estoy viendo es que al final estamos transformando el patriarcado. El patriarcado es un sistema como el capitalismo, esto no gusta que lo diga, pero casi perfecto, porque se adapta muy bien a los tiempos en los que vivimos y a las nuevas tecnologías que vamos creando. Por ejemplo, en TikTok también he visto a muchos menores de tipo 12, 13 años, 11 años, 14 años, esa franja, que se llaman a sí mismos kilómetro cero. Busca una kilómetro cero. Una kilómetro cero es una chica que no ha tenido relaciones sexuales o un chico que no ha tenido relaciones sexuales, pero normalmente, pues otra vez a ella se les suele premiar, dependiendo del grupo, pero bueno, que por lo general sí que existe. Mira, si no premiar, sí que existe un castigo, sí que existe una coerción si tú te sales de lo que se supone que debería ser. Entonces, existe también el body count, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que todavía no conoce lo que es, que el body count era una cosa que se inventaron en las guerras para, bueno, pues contar cuántas personas habías matado, que yo creo que en el Call of Duty también salía, ¿no? Pues body count, cuántas personas has matado en una guerra. Y ahora el body count es cuántas personas se ha acostado una mujer. Entonces, el body count de una mujer, dependiendo supuestamente de ese body count, pues tú tienes más valor o menos valor. O sea, yo veo que es terrible cómo seguimos adaptando y ahí voy, que es que en lo privado no hemos avanzado tanto, se sigue juzgando nuestras vidas y seguimos construyendo nuestras personalidades en base a pues unas ideas muy patriarcales. De hecho, estaba pensando en lo que has dicho de kilómetro cero, que la verdad lo de kilómetro cero yo no lo había escuchado, pero puede tener mucho de inseguridad, de decir, bueno, voy a buscar una mujer que no haya estado con nadie y así, oye, todo le parecerá probablemente estupendo y no tendrá con qué compararme, ¿eh? Puede haber un poco de eso también. Sí, totalmente, vamos. Hay una idea también muy patriarcal de ser ese el primero, el que le roba, le quita la virginidad a esa mujer, el que la cambia, el que va a ser importante para toda su vida. Hay una idea muy patriarcal. Yo cuando hacía los grupos y le preguntaba pues a la juventud, a los jóvenes y a las jóvenes, oye, pues si se pierde la virginidad, ¿también se gana algo? Y la mayoría de ellas decían, nosotras no, que vamos a ganar, no ganamos nada. En cambio, ellos es como si ganaran una batalla. Me decían constantemente esto. Es como si ganaran una batalla, como si se pusieran un mérito, una Sí. chapita, ¿no? Mientras que para nosotras es denigrante cuantas más personas nos vamos acostando, para ellos es pues mejor. Y sí, yo veo totalmente lo que estás diciendo, que hay muchos hombres que obviamente pues y lo veo también cuando a veces buscan, el que no tiene por qué ser un patrón, pero si lo es, cuando buscan chicas más jóvenes, pues que a lo mejor es que las de tu edad, bueno, pues están mucho más espabiladas y no te apetece Claro. eso, ¿no? O no estás preparado para estar con una mujer de tu edad que a lo mejor tiene un aprendizaje mucho más mayor que el tuyo y una chica pues más joven, pues mira, ha estado con menos tíos, no tiene con quién comparar, no te va a cantar tanto a las 40. Bueno, en fin, como que hay unos sistemas que se siguen reproduciendo. Totalmente. Oye, Miriam, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Gracias por pasarte por aquí, por responder a nuestras preguntas y mucha suerte con el libro. Nada, gracias por invitarme. Hasta luego, Miriam. Nos vemos. Chao. Adiós. Ahí teníais a Miriam Jiménez Lastra, que como os digo, ella es socióloga, es politóloga y ha escrito este estupendo libro sobre la virginidad, que además nos ha contado cosas muy interesantes sobre los orígenes. El libro está muy guay, muy guay, muy guay. De hecho, ya os digo, tiene mucha información, mucha bibliografía, mucha historia, mucho de religión, mucho de sociología y mucho de hablar con la gente joven para ver cómo efectivamente la virginidad, y es verdad que yo no lo había pensado hasta que afronté el libro, ¿no? Es uno de los términos que el feminismo no ha logrado todavía deconstruir y que se deje de hablar de perder la virginidad en esos términos que, como prácticamente en todos estos casos, pues suelen ser denigrantes o no suelen salir a perder a las mujeres. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Si queréis le pido un par de libros, a ver si la editorial nos cede un par de libros para sortear. Spanish Revolution.